Soros. Invitamos a todos a pasar de este lado para que se sienten. Allá atrás, allá atrás. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta celebración del segundo aniversario de Telmex Hub. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, es de SIP Innovation. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Marta Laura López y entre 4 emprendedores formamos esta empresa, se llama SIP Innovation. SIP significa Strategic Intellectual Property o propiedad intelectual estratégica, enfocada a lograr innovación. Y nuestro lema es transformando una patente en un negocio rentable. Y le llamamos así porque dijimos, es que no se trata nada más de hacer patentes o de registrar, sino que tiene que ser negocio. Y entonces lo que venimos a compartir hoy con ustedes es, bueno, perfecto, ya diseñaron, ya crearon, ya tienen algo valioso ahí. ¿Cómo hacen para protegerlo y cómo hacen para transformarlo en un negocio? Mi compañero, el ingeniero Jorge Caballero, experto también en patentes, estará apoyándome el día de hoy y voy a hablar de las diferentes figuras de propiedad intelectual que existen y que pueden aplicar ustedes. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, pues pueden interrumpirme y la podemos hacer lo más dinámica que pueda. Entonces, pues bueno, vamos a hablar entonces de innovación y propiedad intelectual. Y para esto les dijera, bueno, hablamos de proteger, de tecnología, de innovar, proteger, digamos, considerando lo que ya existe en las leyes, ¿no? Que es lo que nos da el poder de poder, nos da poder para utilizar las leyes y aplicarlas y proteger lo que ustedes están creando. ¿Quién de aquí vio la película de Facebook? La película de Facebook, La Red. ¿La vieron? ¿De qué se trata? Bueno, surge de una idea de un universitario en una universidad. Él hace una comunidad, pero en su escuela, ¿no? Escoge a las muchachas, a los jóvenes y empieza a interactuar, ¿no? A describir las personas. Entonces surge la idea y de ahí ya empieza el renacimiento del Face, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. ¿Quién se acuerda algunos de los problemas que plantean o que va pasando durante la película? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Nadie? Pues yo digo que es una película de propiedad intelectual, porque si la ven o si ya la vieron, acuérdense que él tiene una idea y le empieza a desarrollar. Hay 2 o 3 amigos que tenían mucho dinero y que lo contratan a él para que les desarrolle el portal que él quería o que ellos querían, como se lo habían imaginado. Y después tienen un problema legal. De hecho, toda la película van pasando las escenas de cómo va evolucionando el desarrollo de su producto, el crecimiento exponencial que tiene y después cómo ellos lo demandan, ¿de acuerdo? Entonces lo demandan, ¿por qué? Porque dicen que les robó la idea, que la idea era de ellos y que ellos lo contrataron para que desarrollara ese esquema, esa idea en esa plataforma específica. Y de hecho, durante toda la película se va viendo cómo llegan a un juicio. ¿Y por qué? Pues por propiedad intelectual, por lo que estaba protegido. Uno decía, es que tú me robaste la idea, y eso después se transformó en millones de dólares, y como ustedes saben, este niño es el millonario más joven del mundo, ¿no? ¿Y por qué
no tomó en cuenta los aspectos de propiedad intelectual y cómo esto, al final de la película, no sé si se acuerdan qué pasa, hay una escena donde les dice, pues tienes que pagarle, es como una multa por no haber protegido tu idea desde el principio. Entonces, si no la han visto, os los invito a que la vuelvan a ver, pero con este enfoque, ¿no? Es cómo llevar una idea, precisamente en el área de que están ustedes trabajando, llevarla a escalamiento a nivel internacional, que tenga tantos usuarios y que eso se pueda transformar en un negocio y ustedes se pueden hacer millonarios. Entonces, así como él, es importante que sepan qué es lo que tienen que proteger y cómo, para que esas cosas maravillosas que se les ocurra crear no queden por ahí después y no sepan aprovecharlas o alguien más se las robe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces eso es en cuanto a la parte de protección. En cuanto a la parte de tecnología, generalmente se habla de tecnología no nada más de software, sino maquinarias, equipos, hasta la parte de químicas farmacéuticas, ¿no? Entonces, tecnología es un término que aplica a muchas cosas, pero en específico, en este caso, podemos estar enfocando todo lo que tiene que ver con software y hardware. ¿Qué es innovar para ustedes? No sé si ya vieron alguna plática de este tema en la mañana, vieron algo de emprendedores, ¿no? ¿Qué es innovar? Innovar es crear algo nuevo o darle una nueva forma de ver algo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Y por qué eso está de moda ahorita? O sea, y todo el mundo habla de innovación y eso, y hace, no sé, 10 años nadie decía nada de innovación. ¿Por qué está tan de moda? Innovar es mejorar algo que ya existe, eso es innovación. Entonces ahorita está de moda porque, bueno, todo ya está en tendencia a innovar lo que ya existe. Por ejemplo, innovar un teléfono celular, ponerle un touch, eso ya es una innovación y eso ya es objeto de patente. Ok, muy bien. Alguien dijo por ahí la palabra patente. Bien, hay muchos conceptos de innovación, pero este es uno que me parece de los más sencillos. Teníamos muchos años haciendo I+D. ¿Alguien sabe lo que es I+D? ¿Qué es? Investigación y desarrollo. Entonces, seguramente algunos de ustedes en sus universidades o algo hacían o tienen sus profesores que hacen I+D. Entonces, bueno, se sentían los investigadores muy sofisticados porque eran los que desarrollaban cosas, los que investigaban y generaban eso que ahorita llaman el conocimiento. Pero después se dieron cuenta que faltaba esa I chiquita que significa innovación, porque de nada servía tener todos esos desarrollos ahí, en todas las áreas, no nada más en la parte de física y química y demás. Entonces, la palabra clave para decir que algo es una innovación es que llegue al mercado. De nada sirve tener ahí un montón de conocimiento o un montón de ideas maravillosas que se les pueden ocurrir si no llega al mercado, si no se comercializa, si no sacan provecho de eso. Entonces no podemos decir que algo es innovación porque entonces es una idea, es algo nuevo, es una mejora. Puede ser una patente, que ahora vamos a explicar qué es una patente, pero para que podamos decir que realmente es una innovación tiene que venderse, ¿de acuerdo? Y ese es un concepto bien diferente porque a veces en las universidades pues nuestros profesores son muy teóricos y nunca han trabajado en empresas o no, realmente no llegan a decirnos, bueno, ¿y cómo hacemos negocio, no? De hecho, la película de Facebook, el chico era del área de programación y todo esto nace en Harvard, que es una escuela de negocios, ¿sí? Entonces, la tendencia últimamente es que no nada más tenemos que saber de la parte de tecnología, tenemos que saber un poquito de negocios, tenemos que saber de propiedad intelectual, de marketing, de cómo hacer para que nuestro producto llegue al mercado, ¿de acuerdo? Porque ya no podemos estar esperando nada más que nos contraten y ser empleados. Hay otros modelos en los que ustedes pueden ser sus propios, crear su propia empresa y para eso tienen que saber un poco de todo, ¿de acuerdo? Porque la medida, digamos, de la innovación es que llegue al mercado y por supuesto que sea un producto exitoso, que genere riqueza para la sociedad en donde viven, la empresa, que ustedes puedan tener su propio empleo, contratar a gente y manejar esos nuevos esquemas. Entonces, ¿qué empresas de aquí creen que han innovado? Digo, sí las conocen, ¿no? ¿Las han visto? ¿Alguna? ¿No? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿La mitad?
¿Qué opinan de Xerox? ¿Es una empresa innovadora? ¿No? Ya no, quizás, pero fue en su momento la que inventó las fotocopiadoras. Y como ahorita se dice Google como un verbo, en aquel entonces Xerox era hacer una fotocopia. En ese momento eran los líderes y tenían el dominio de la tecnología. Después apareció Canon, que es una empresa japonesa que desarrolló una nueva tecnología y vino y compitió de igual a igual con Xerox y le quitó parte del mercado. ¿Cómo hizo eso? Innovando, ¿no? Y además que fue una guerra de patentes en aquel entonces con tecnología. Ahorita está pasando algo similar con Google, donde ya se convierte en un verbo, googlealo, ¿no? Y por supuesto que hay mucha competencia en las diferentes aplicaciones. En el caso de IBM, bueno, creo que aunque no ha sido tan innovadora como esta otra de la manzanita, que todos conocen y utilizan en diferentes áreas, creo que se ha mantenido y aunque a lo mejor no la vemos como producto final, pues es una empresa de las que genera más patentes en el mundo, ¿de acuerdo? Quizás está en hardware y no lo vemos en el producto final como esta otra que se dedica a la parte de diseño. ¿Qué opinan de esta? ¿Quién se acuerda de Kodak o la conocen o qué hacían o qué vendían? Cámaras que usaban rollo. Ustedes son muy jóvenes, así que a lo mejor ni les tocó ya verlas, a lo mejor sus papás tienen por ahí una guardada de colección, ¿de acuerdo? Pues esta empresa llegó a ser una de las líderes en rollos de fotografía y tenía más de 2 millones de empleados a nivel mundial, o sea, era un monstruo de empresa que era líder y comercializaba y exportaba en todos los mercados. ¿Qué pasó? Que no supo innovar y no supo dar ese brinco cuando cambió la tecnología y ya se dejó de utilizar la película y los rollos de revelado para pasar a la imagen digital. Cuando se dieron cuenta que sus ventas iban para abajo y que dijeron, no, es que esto está cambiando, fue cuando entonces las cámaras empezaron a ser incorporadas en los celulares. Entonces, cuando ellos empezaron a sacar sus cámaras digitales, fue demasiado tarde, ya no pudieron competir y ya estaban las otras empresas como Fuji y otras generando cámaras. Entonces, no pudieron y no han podido, y recientemente Kodak ya está en la quiebra. Entonces, podríamos decir que es una empresa que no supo innovar, no supo, aunque tenía ideas maravillosas y demás, pero no las supo llevar al mercado a tiempo para seguir produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de innovación no es nada más decir, no, pues es que a mí me gusta cambiarle el color a la etiqueta, desarrollar una nueva app. No, es una cuestión de supervivencia para vivir en el mercado. Y si ustedes están pensando como emprendedores que pueden llegar a convertirse en alguien como el de Facebook, tienen que tener todo esto en cuenta para que sepan decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? A lo mejor quizás no tan grande, pero pueden tener su propia empresa de distribución, nada más nacional, regional en un estado, ¿de acuerdo? Y bueno, esta que es una de las más innovadoras y más valiosas como marca y como empresa, tuvo su época en donde también tuvo pérdida. No sé si se acuerdan o si se les tocó ver esas computadoras de colores, ¿no? De plásticos de colores y de diseño. Después de eso tuvieron una super bajada, la iMac exactamente. Y, o sea, no siempre han estado hasta arriba y no es fácil mantenerse en esa posición. Después fue cuando empezaron a desarrollar una innovación disruptiva, es decir, algo completamente nuevo que resuelve un problema de manera diferente. Un ejemplo que es muy simple e ilustrativo es, por ejemplo, el horno de microondas. Antes no existía, o el fax, cosas que ya había una estufa, pero si tú le preguntabas a tu mamá, oye, ¿quieres comprar una cajita que te va a calentar tu agua en una taza y no tienes que usar una olla? Pues va a decir, no necesito eso. Igual, en el caso de Apple, si te preguntaban, oye, pues necesitas una tablet que no tiene para meter la memoria, que no tiene para esto, que está limitada en ciertas cosas, a lo mejor te ibas a decir que no. Sin embargo, es la manera de resolver o crear una necesidad de algo que no estaba, ¿de acuerdo? Eso es innovación, llegar a algo al mercado, incluso cuando a lo mejor no se necesite, ¿sí?
porque ellos están enfocados específicamente en lo que es diseño gráfico, diseño de animación. Entonces, llegaron con un nicho de mercado específico y eso es lo que les ha dado. Otra de las cosas de que es menos vulnerable que las PCs y su sistema operativo es innovador. Como bien dice la compañera. Entonces, hablar de innovación, hablar de generar nuevos productos, no es algo que se hace solo, ¿no? Y como bien mencionas, tiene que haber varias disciplinas involucradas, desde la parte de mercadotecnia, la estrategia de comercialización, la parte tecnológica, como es muy diferente el enfoque de Microsoft, que quiere a fuerzas vender su software, a otros que dicen, bueno, no, yo creo mi propia plataforma y no importa que sea compatible, y todos esos esquemas, al menos no tienen que ser expertos, pero sí tienen que entenderlos y saber qué está pasando, para que cuando lancen sus aplicaciones o quieran comercializarlas, sepan qué puntos deben de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, les recomiendo este libro, se llama Open Innovation, también está en español, hay una versión en español que acaban de sacar, y me gusta mucho la frase que dice, la nueva manera de crear dinero o riqueza a partir de la tecnología. Entonces, ustedes son expertos en tecnología, sobre todo en la parte de IT, y creo que es muy valioso. Este libro habla de cómo todas estas empresas fueron evolucionando y supieron o no aprovechar el esquema de innovación abierta. ¿Qué es innovación abierta? Pues que no era fácil llegar con todo este conjunto de ideas, como no pudo hacer Kodak, y llegar solo al mercado, sino que había hoyos en el proceso en donde debían de incorporar nuevas tecnologías, trabajar en equipo con otras empresas. Entonces, estamos hablando de proteger. ¿Quién sabe cómo se protege lo relacionado con IT? ¿Nadie? ¿Un registro? ¿De qué? Indautor. Ok, el Instituto Nacional de Indautor. Ese es la institución del gobierno donde se protegen los software. Como bien dice el compañero, se va y se hace un registro ahí, ¿sí? Para cuestiones de industria o cosas físicas, ya sea un envase o una computadora, existe el INPI, el Instituto Mexicano de Protección Industrial. Ahí es donde el gobierno permite hacer el registro para México, solamente en México. Muy bien. Y otra cosa, ¿creen que es algo importante, que vale la pena? ¿Sí? Bueno, de nuevo, si ven la película de Facebook, se trata de eso, ¿no? Pero les traigo otro ejemplo. Acabamos de decir que Kodak es una empresa que no supo innovar. Pues antes de que llegara a la quiebra, puso a la venta aproximadamente 1,100 patentes que valían 2,600 millones de dólares. Y con eso pensaba pagarle a sus acreedores. Entonces, creo que sí es importante, y aunque ya no tengan ni máquinas, ni líneas de producción, ni nada, lo único que les quedaba eran las patentes y las supieron vender para poder hacer los últimos pagos, aunque ya estaban en quiebra. ¿De acuerdo? Y a esta que vimos que es una de las más innovadoras, pues también se está enfrentando con algunos problemas relacionados con patentes. Recientemente una empresa le ordenó pagar 3,668 millones de dólares por infringir las patentes de Birmex. ¿Alguien conoce esa empresa? ¿Esta? ¿Birnetex? No, yo tampoco, pero hizo unas patentes de las cuales Apple estaba infringiendo y ahora después de un juicio van a tener que pagarle, ¿no? Entonces, estas noticias, ¿mandé? No lo sé, pero a lo que me refiero es que no tienes que ser una gran empresa y famosa para que Apple te tenga que pagar, porque si tú proteges tu tecnología, tus ideas, tus aplicaciones, hasta las empresas grandotas te tienen que respetar. Claro que esto pasa después de un juicio, pero me van a decir, no, pues es que eso es en Estados Unidos, donde hay un sistema de litigio y bla, 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 bla. Pues no, fíjense que en México acaban de decirle también a Apple que había una marca registrada que se llama iPhone en español,
que la habían registrado desde el 2003, una empresa mexicana, y estaba utilizándola, era para la misma clase. ¿Y qué pasó? Que llegó Apple con su teléfono, que se llama iPhone con PH, y empezó a utilizarla. Había, digamos, dos maneras de negociar: ir y comprarles la marca o decirles que establecieran alguna negociación, o Apple optó por pelearse con ellos y decir que su marca era nula. Pues, oh sorpresa, que ganó iPhone mexicana, y la empresa mexicana ahora va a recibir hasta el 40% de lo que haya vendido Apple utilizando su marca, porque aunque se escribe diferente suena igual y puede generar confusión. Entonces, no nada más pasa en Estados Unidos, también pasa aquí en México, donde sí se respetan las figuras de propiedad intelectual, aunque estemos compitiendo con empresas grandotas. Entonces, imagínense que ustedes hayan sido los que registraron esta marca. Ahorita estarían siendo millonarios y Apple les estaría pagando. ¿De acuerdo? Sí. Sí, no es ese el enfoque. Es decir, creo que no es correcto ir y ver si alguien tiene una marca, y eso pasaba hace mucho. Ahorita con el internet te enteras de lo que hay en cada país, pero antes, que no era la información tan rápida, por ejemplo, aquí está registrado en México los ropa interior Playboy para hombres, y es el mismo símbolo y logotipo de Playboy de Estados Unidos, de las conejitas, ¿no? Eso no es correcto, robarse una marca y venir a registrarla aquí primero. Lo que pasa en este caso es que ellos tenían su marca iPhone mucho antes de que existiera el teléfono iPhone. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver los aspectos legales, y hay una máxima en derecho que es lo primero en tiempo, primero en derecho. Entonces ellos tenían su marca y no la utilizan para teléfonos, pero sí para la misma clase. Ellos hacían servicios de comunicación e instalación de cuestiones de comunicación, pero no con la intención de sacar un teléfono y ganarle a Apple antes. Fue al revés, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Sí, de hecho, tienes razón, y dicen que las ideas per se, solita, no tiene valor. Y a lo mejor tú dices, ay, es que le conté a alguien mi idea y me la robó. Pues, si quieres proteger tu idea y es solamente la idea, no se la cuentes a nadie hasta que no la tengas protegida. Y si tu idea es tan fácil de copiar que cualquiera la va a reproducir en 5 minutos, pues no tiene mucho valor en el mercado. Y a lo mejor, así como se te ocurrió a ti, se le está ocurriendo a otra persona en otro país, y sobre todo ahorita como que por internet todos tenemos acceso a las mismas noticias al mismo tiempo, entonces eso hace que en muchos países, sí, entonces es difícil saber, bueno, a quién se le ocurrió la idea. Entonces, bien dices que una idea solita, la pura concepción en tu cerebro y que hiciste clic, no es suficiente para innovar. Tienes que materializarla, tienes que constituir, así como tú dices, se puede hacer ingeniería de reversa y ver, bueno, cómo le hicieron ellos y yo cómo mejoro eso, ¿no? No es la idea copiar, el que imita se limita. También es un dicho que dices, bueno, pues te vas a quedar ahí cortito. Parte de lo que ya hicieron otros y mejóralo, haz algo todavía mejor. ¿Para qué gastas energía en copiártelo, no? Eso te va a dar mucho más valor a lo que hagas. Entonces, pues bueno, hablando de las patentes, traje esta portada de la revista Intellectual Property Management, que me parece muy ilustrativa, y sobre todo en el área de tecnologías de información hay como dos corrientes. Una que dice que la propiedad intelectual es una cosa terrible que frena la innovación y que las patentes solamente evitan que se siga innovando.
Y en la parte de, por ejemplo, de medicamentos, dicen no, todo lo contrario, las patentes son las que han protegido y por eso hay innovación y por eso se generan nuevos medicamentos. Ambas industrias, digamos que son los extremos, porque para generar un medicamento se necesitaban muchos años de investigación en la industria química, unas plantas de procesamiento y de síntesis y bueno, por eso las patentes en esa industria donde una patente dura 20 años, pues es algo estratégico. Cuando se vence la patente es cuando empiezan a producirse los medicamentos genéricos de todas las marcas y empiezan a competir en el mercado como cualquier jugo que no tiene ninguna otra producto de uso exclusivo. En el caso de la industria electrónica, la tecnología va mucho más rápido y cada vez más, ¿no? Desarrollar un producto electrónico era mucho más rápido que desarrollar un producto químico. Entonces, además actualmente todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, aplicaciones, subirlas a internet, pues en un ratito, en 12 horas tienes o menos un producto, ¿no? O una empresa creada en base a tecnologías de información. Sin embargo, de todos modos, los aspectos de las patentes han tenido un enfoque muy importante y recientemente Google compró millones de dólares de las patentes que tenía Motorola. Y dice uno, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque Google estaba pensando en utilizar su sistema y para eso era, digamos, un juego de póker o decir, bueno, ¿cuántas fichas tengo? Y se vuelve una especie de guerra en donde las patentes son una moneda de intercambio. Tú tienes algo, yo tengo algo y colaboramos para desarrollar esta nueva tecnología. De hecho, tengo una lámina, nada más que se cambió, bueno, ahorita se las busco. Una lámina donde viene por ejemplo, en un dispositivo electrónico, en un teléfono, puede haber hasta 2000 patentes de diferentes empresas, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de electrónica es una cuestión más de establecer un pool de patentes y donde se intercambian. Por eso se convierte en un juego de póker, ¿no? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes yo? Y es una manera como de asustar al otro o de fanfarronear. Sin embargo, a la hora de meterse en un litigio, sí hay maneras de establecer, bueno, qué es lo que está protegido, qué es lo que es tuyo y qué es lo que es mío. De hecho, por ejemplo, Nokia recibe regalías de cada teléfono iPhone que se vende, porque hay dispositivos que son de Nokia y le tiene que pagar regalías. Entonces, no toda la tecnología, a lo mejor el producto final es de la marca de una empresa, pero lo que está adentro puede tener tecnologías de muchas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo básico que quiero que se lleven hoy? Bueno, que sepan identificar qué cosas se puede proteger, valorar si vale la pena o no, que tengan idea como de cuánto cuesta, cómo se hace, y las acciones que tienen que tomar en el caso de los desarrollos o los productos o innovaciones que tengan, ¿de acuerdo? Y para eso me gusta mostrar estas láminas sobre la visión de contra quién estamos compitiendo y cuál es el mercado. El mercado es el mundo, no estamos pensando en México, porque en realidad todo lo que hagamos impacta directamente, y así como tenemos productos chinos, coreanos, hechos en Taiwán, pues sobre todo en la parte del software, pues el acceso a cualquier parte del mundo es completamente libre. Y este otro mapa me gusta mucho porque además de que les muestra la distribución de los países, no se basa en cuánto terreno tienen, sino que se basa, por ejemplo, miren, la isla de Japón es una isla chiquitita, y cómo se ve cuando hablas del Producto Interno Bruto o de la capacidad económica de generar innovación, ¿no? Entonces es muy diferente. Fíjense qué le pasa a México, no se ve tan grande, pero por lo menos no desaparece. Sin embargo, miren lo que le pasa a África, ¿no? África pareciera un lugar inmenso, grande, lleno de recursos, pero si lo vemos en cuánto genera, no genera nada, se desaparece. Entonces, tiene que ver con la parte de generación, de capacidad de innovar, de capacidad de comercializar productos y mejorar la economía de nuestras sociedades.
Y aquí, por ejemplo, el mismo mapa con cuántas patentes pueden ellos producir. Y pues verán que es muy grande el número de Europa, Asia, Japón es uno de los mayores y Estados Unidos. Sin embargo, miren qué le pasa a México, a Latinoamérica y a África, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto muy grande que hacer, porque ¿cómo es posible que casi desaparezcamos? Entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque creo que el mexicano tiene muchas ideas, mucha innovación, pero no las protege, no sabe de protección, no va y no registra, y a lo mejor no llegan al mercado y no se convierten en grandes ideas, no porque no podamos, sino porque estamos en esa etapa de aprendizaje. Aquí les traía unas gráficas por si me preguntaban de cuántas patentes, modelos de utilidad y se presentan en México. Pero quiero adelantarme y mostrarles esto. Esta gráfica muestra las diferentes figuras de protección de propiedad intelectual. Tenemos, por ejemplo, la parte de invenciones, que son las patentes, los diseños de las botellas, la forma, los modelos de utilidad. Por ejemplo, este aparatito a lo mejor no es una patente, pero puede ser un modelo de utilidad, porque ya existía un apuntador láser, ya existía un sistema de comunicación inalámbrica con la computadora, pero alguien lo combinó en una sola pieza y eso puede ser un modelo de utilidad, que a lo mejor no es tan impresionante como haber inventado el láser solamente o el sistema de comunicación inalámbrica, pero la combinación de ellos es muy útil, ¿de acuerdo? Otra figura que existe es la parte de las marcas, que a lo mejor es como lo que más conocemos porque es lo que ve uno como consumidor final, ¿no? Desde los productos de consumo, como el agua, las computadoras, los logotipos, los nombres que las identifican, son las que vienen a permitirnos identificar un producto. La parte de derecho de autor, ¿alguien sabe para qué se aplica? No exactamente. Las marcas, ahora vamos a ver, son para distinguir un producto o un proceso, ¿de acuerdo? O un servicio. Los derechos de autor cubren todo lo que tiene que ver con creaciones humanas y incluyen obras literarias, por ejemplo, libros, obras pictóricas, esculturas, la parte de la música, la parte de la audiovisual o videos o películas, ustedes que hacen juegos, los juegos se pueden proteger como una obra audiovisual, y la parte de software específicamente. Ahora, hay algo muy importante. Si yo hago un libro de recetas donde dice cómo hacer un pastel de chocolate, está protegido por derechos de autor. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie más puede copiar mi libro como yo lo hice. Por ejemplo, si le puse dibujitos de color o la manera en como yo redacto y dije 5 tazas copeteadas de chocolate, las cuales voy a vaciar suavemente y voy a revolver. Esa manera en como yo lo describo es mía. Si alguien copia tal cual lo que yo lo dije y cómo lo dije, puedo demandarlo por plagio. Pero, algo muy importante, yo no puedo evitar que alguien haga el pastel, ¿ok? Esa es la diferencia clave con una patente. Una patente sí, si yo tengo protegido mi proceso para hacer toda una línea de alimentación y equipos y a tal temperatura y a tal presión, y tengo una patente, la patente sí me frena de que otro pueda fabricar mi mismo proceso. En cambio, el derecho de autor no. Y ahí es nada más el cómo lo dijiste, como un poema, pero no el hacerlo. Y mucha gente cree que tengo una patente ya en derechos de autor y no, porque derecho de autor nada más es como platicarlo, pero no el poder reproducir eso mismo que tú contaste, ¿ok? Y en el caso de software, como puedes llegar a hacer lo mismo, pero escribiéndolo de diferentes maneras, por eso utilizaron la figura de derecho de autor para proteger el software. No en todos los países es igual. Por ejemplo, en Estados Unidos el software sí se protege por patente. Aquí en México no, pero eso no significa que estás desprotegido. De hecho, si buscan patentes de Microsoft y de Nokia y de todos esos, claro que hay patentes en México de esos procesos. Pero hay que saber redactarlos como proceso y no como software, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les pregunten cómo se protege el
derecho de autor en México y en otros países como patente. Ahora, también tenemos la parte de secreto industrial. ¿Quién sabe un secreto industrial muy famoso? Coca-Cola, es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que no querían poner su secreto, su fórmula, sus ingredientes, cómo lo hacían, qué llevaba, sino que decidieron dejarlo como secreto, y mientras ellos sigan manteniendo ese secreto, pues sigue siendo de ellos. A diferencia que las patentes, tú las tienes que publicar y tienes que tenerlas en un documento que todo el mundo sepa qué es. Si alguien te copia, tú puedes demandarlos, ¿de acuerdo? En el caso del secreto no, nadie tiene que saber eso. Y Coca-Cola es la más famosa porque incluso tienen una política de que solo, creo, 4 personas en el mundo saben, y saben un pedazo, nadie sabe todo, nunca vuelan en el mismo avión para que no se vayan a morir, y un conjunto de acciones para proteger ese secreto que deben ser implementados, ¿de acuerdo? También existe la parte de variedades vegetales, que se utiliza principalmente para proteger las rosas, los tipos de especies del maíz, de las frutas en la industria de la agricultura o la industria florícola. Y la denominación de origen, ¿quién sabe qué es la denominación de origen? El tequila, exacto, esa es la más famosa y me gusta mucho porque somos un caso de éxito en el mundo. El tequila es un caso de éxito de denominación de origen, así como es famoso el champán, el queso Roquefort. El tequila logró posicionarse y competir de tú a tú con el whisky y con esas bebidas que antes eran consideradas así muy elegantes, y el tequila era un producto que tomaba la gente de pueblo. Gracias a que se hizo la denominación de origen, se hizo famoso al punto que hasta se acabó el agave en Jalisco en aquel entonces. Entonces, debemos sentirnos orgullosos del tequila porque es una denominación que compite de tú a tú en cuanto al concepto con el champán, con el queso Roquefort, con los vinos de Rioja, de todos esos productos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué dibujé esto así, como en una teoría de conjuntos? Porque precisamente los productos así son. Puedes tener un producto que tiene un pedacito de denominación de origen, una marca, tiene un pedazo que lo dejas protegido por secreto industrial, hay una parte que la proteges como patente, y al final hay un círculo grande que es el know-how o el saber cómo hacer las cosas. Puede estar incluido dentro de la figura de secreto o a veces no, sino es como que tienes que moverle al tornillito pero a tal velocidad o tan rápido, o en la parte de los juegos, ¿no? Que hay cosas que solo ustedes saben cómo hacer y son secretos en algún momento, pero después es saber cómo hacer para lograr ese objetivo, ¿de acuerdo? Una franquicia, por ejemplo, tiene varias figuras de protección atrás. Entonces, las franquicias de comida, por ejemplo, puede ser que tengan una patente de la formulación que utilizan para el aceite, para freír, la máquina para freír las papitas fritas de McDonald's, la temperatura, el proceso, el software que utilizan para controlar los pedidos, la marca. Por ejemplo, los edificios se protegen por derecho de autor como obra arquitectónica. Entonces ya ustedes ven un edificio con techito rojo y eso ya saben que es un McDonald's aunque no diga. Entonces una franquicia puede ser una combinación de figuras. Lo más importante es que tiene que tener una marca registrada. Ahora, puede haber franquicias que ustedes utilicen para desarrollo de aplicaciones y demás. Lo que quiero que se lleven aquí es la esencia de que yo puedo generar una franquicia de un negocio que fue exitoso siempre y cuando tenga protegida mi marca y desarrolle los manuales o procesos y procedimientos que voy a utilizar. Pero no tiene que ser una franquicia, puede ser una empresa cualquiera, aunque sea pequeña, de 2 personas, y en general cualquier negocio puede tener atrás las figuras de protección que las respaldan, ¿no? Entonces la idea es que les quiero transmitir es que se lleven esa esencia de que sepan que lo que están desarrollando puede ser protegido por diferentes figuras. Bien, ¿qué se les ocurre que sea esto? Ay, sí, ahora no saben. Una marca de tequila, por ejemplo,
¿Y cómo pueden ser entonces las marcas? Pues puede ser el puro nombre, puede ser la marca tridimensional, que es la forma, puede ser un logotipo, que ustedes ya saben que es, aunque ahí no tenga letras, o puede ser una combinación. Exactamente. Entonces las marcas pueden ser nominativas, mixtas o solamente el logotipo, ¿de acuerdo? Eso para efectos de lo que ustedes quieran proteger desde el punto de vista de los nombres para sus productos. Ahora, una pregunta común, en el caso de los personajes, y ustedes que están en el área de videojuegos, los personajes se mueven, por ejemplo, las caricaturas. Entonces, como se mueven y están en diferentes posiciones, eso no se puede proteger como marca. Y si la protejo, por ejemplo, las orejas de Mickey Mouse, que es un círculo grande y dos chiquitos, solamente esa formita está protegida como marca, pero el personaje como tal de Mickey Mouse o los Simpsons se protegen por derecho de autor. Son personajes que tienen asociada una historia, que tienen movimiento, no son logotipos fijos, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, los hologramas de las tarjetas de crédito y eso no se puede proteger como marca porque se mueve. Tiene que ser algo que no cambie en el tiempo y que sea un logotipo y que se pueda utilizar para distinguir, ¿de acuerdo? Las marcas entonces tienen que ser distintivas. ¿Qué entienden por distintivo? Diferente a algo, ¿no? Que precisamente sirva para identificar mi producto. Y si yo quiero generar un software, una aplicación y le quiero poner mi nombre, pues que todo el mundo sepa que es mío y no se confunda con otro. ¿Cuánto dura una marca? 10 años y es renovable. Yo puedo renovar mi marca siempre y cuando lo esté utilizando, ¿de acuerdo? El costo de registro de una marca, las tarifas que tienes que pagar en el INPE están como 3,500 pesos. Y tienes que hacer una búsqueda primero para verificar que en efecto no vayas a registrar una marca que ya existe, ¿de acuerdo? Y esa búsqueda, las marcas están clasificadas por productos o servicios. Por ejemplo, en el caso de productos tenemos hasta 35 marcas, por ejemplo, y se dividen por para productos químicos, para alimentos, por ejemplo, la 30, 31, la 29, para el pan, para agua, cosas así. ¿Por qué? Pues porque había demasiadas nombres que coincidían, pero sí pueden coexistir, como por ejemplo esta Quaker y esta Quaker se escriben igual, suenan igual, pero son para productos tan diferentes en clases distintas que sí pueden coexistir. Pero yo no puedo tener, por ejemplo, galletas Quakerín o Quaker con C de casa o Cooker que se parezca ni para galletas, avenas, cereales, alimentos, bebida, nada, porque ahí sí yo puedo confundir. Pero para aceites de carro es otra clase diferente, entonces existen más de 40 clases diferentes de productos y de servicios donde yo puedo registrar mi marca. Entonces, cuando ustedes tengan una marca de un producto, tienen que saber en qué clase voy a registrarla para que puedan decir, oye, sí puedo o no puedo. ¿Tenían una pregunta por aquí? ¿No? Bien. En el caso de los nombres de dominio, y esto es algo que precisamente ustedes trabajan en esta área y es muy importante, el que ustedes registren un nombre del dominio no les da ninguna registro de marca, ¿de acuerdo? Son dos mundos independientes y cuando empezó todo este furor de los nombres de dominio, pues ellos se dieron cuenta que había ahí un problema en cuestiones de marca, pero no podían ponerse a administrar todo eso. Entonces la decisión que tomaron fue, vamos a hacer el registro de dominios independiente y ya que se hagan bolas con los aspectos de marcas los responsables. Entonces si yo voy y registro un nombre de dominio que sea Marta Laura Nick, por ejemplo telmex.com, pues yo sí puedo, porque el inicial es Marta Laura y pueden haber infinitas combinaciones. Pero entonces Telmex va a venir a decirme, oye, tú estás usando mi marca y no puedes, aunque te hayan dado el nombre de dominio, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿sí?
Entonces, aquí eso es algo que quería hacer mucho énfasis, porque muchas veces en esta área de la parte de tecnología de información, ustedes pues sí registran su nombre de dominio, pero no se ponen a ver la parte de las marcas, ¿no? Entonces la recomendación es que tomen en cuenta, porque lo que vale legalmente es la marca. Claro, depende de muchas cosas, ¿no? Si lo estás usando, de las fechas, de que si tú registraste ese nombre primero o si que simplemente te lo copies. Entonces tengan cuidado con esto, porque les pueden quitar su nombre de dominio si están infringiendo alguna marca que ya existe. ¿De acuerdo? En el caso de las patentes se utiliza principalmente para lo que son productos y procesos. Y ahí podemos hablar de todo lo que tiene que ver con maquinarias, equipos, formulaciones, y en el caso de ustedes incluso parte de los procesos que se llevan adentro de las computadoras. La protección de software ya lo habíamos visto, se protege por derecho de autor, aunque también hay una manera de protegerlo como patentes de proceso, pero tiene una manera muy específica de redactarse. Y para proteger el software entonces tiene que ser como derecho de autor ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. El requisito es que tiene que ser original y que tiene que estar en un soporte, plasmado en un soporte material, porque muchas veces alguien tiene la idea o un poema o algo así, digamos, que no se ha plasmado, mientras no esté en un documento o en el caso del software, en algún sistema que se pueda ver, grabar o que sea materializable, pues no podemos decir que eso lo creaste tú, ¿sí? Ahora, el caso del software tiene una duración de 100 años después de la muerte del autor, ¿ok? Y eso aplica también para software. En el caso de las patentes duran 20 años y no son renovables, ¿de acuerdo? Las marcas que dijimos que eran, ¿cuántos años dura una marca? 10 años. ¿Y se pueden renovar? Sí, porque si yo la sigo usando y sigo vendiendo mi producto, está bien. ¿Las patentes cuánto duran? 20 años y no se pueden renovar. ¿Por qué? Porque ya dejaron de ser nuevas, ¿de acuerdo? Es el caso más ilustrativo, es el caso de las medicinas, ¿no? Cuando vence la medicina de patente, las empiezan a fabricar las farmacéuticas genéricas y el precio baja un montón porque empieza a ser un producto de uso común. Y en el caso entonces de derechos de autor, son 100 años a partir de la muerte del autor, ¿de acuerdo? Por eso Bill Gates está muy contento, porque aun cuando él se muera, 100 años después va a seguir protegido todo su software, ¿de acuerdo? Esta es la lámina que quería mostrarles. Por ejemplo, este es un ejemplo de un iPod y adentro del iPod tienen el chip de Sony, otra pieza desarrollada por Texas Instruments, por Toshiba, por Samsung. Entonces, en un dispositivo electrónico generalmente hay tecnologías de muchísimas empresas, ¿no? Esto es la parte que se llama Open Innovation, y muchas veces existen licencias entre una empresa y otra, y cuando estamos comprando un producto, pues todas reciben dinero, ¿no? Entre las regalías que se cobran por cada una de sus patentes. ¿Cuáles son los requisitos de una patente? Pues que sea nueva, y esta novedad es en el mundo, ¿de acuerdo? No es que sea nueva, aquí se me ocurrió y ya la vi que la están haciendo en China y aquí no. No, no se trata de eso, tiene que ser novedad a nivel mundial. Tiene que ser el resultado de una investigación o algo que no resulte obvio, ¿no? Tiene que ser algo en donde haya habido un aporte intelectual, y tiene que tener aplicación industrial, es decir, que sirva para alguna cuestión en la industria, ¿no? En este caso la industria de telecomunicaciones, aunque sean juegos, pues tiene una aplicación comercial. Entonces ya decíamos que las patentes duran 20 años no renovables y son específicas para productos y procesos. ¿Para qué eran las marcas? Para proteger la imagen, el nombre del producto o del servicio.
Los derechos de autor, ¿para qué es? Para libros, obras escultóricas, pictóricas, musicales y software. ¿Para qué son las patentes? Para productos o procesos. ¿De acuerdo? Yo no puedo patentar un libro, no puedo patentar una marca. Las marcas se registran y son logotipos o nombres o combinación. Los libros se protegen por derecho de autor. Las patentes son productos o procesos. ¿De acuerdo? Entonces ya no vayan a decir voy a patentar mi marca, ni voy a patentar mi libro. Exactamente, por eso el dibujito de los diferentes conjuntos. La tecnología que puede ser el hardware y software para desarrollar el libro electrónico como tal, el hardware puede tener una patente asociada, el software puede estar protegido por derecho de autor y como patente de proceso. Y el plasmar, el requisito de una obra de derecho de autor es que esté plasmada, pero nadie dijo que tenía que ser papel. En este caso está plasmada en un dispositivo electrónico. Y al tenerlo ahí y que yo lo pueda ver, identificar y reconocer, ya en ese momento está creado, ¿sí? Entonces es una combinación de elementos, pero sí, yo tengo derechos de autor al momento en que yo escribo eso en ese formato específico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, algo que también quiero que se lleven es que las patentes internacionales no existen. Luego andan diciendo por ahí que es que esta patente está patentado en Estados Unidos y ya. A mí qué me importa, las patentes de Estados Unidos aquí no tienen validez. Las patentes son por país, ¿de acuerdo? Entonces no existen. Cada país decide si otorga o no la patente de algo. Y eso es importante porque significa que si alguien patentó un software maravilloso en Estados Unidos y no lo protegió en México, aquí en México es de libre uso. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo pueden aprovechar. Y eso es algo muy interesante porque hay cantidad de información y de ideas y de productos y de aplicaciones que están ahí, los textos de las patentes, con gusto se los puedo compartir. Y entonces inventen sobre lo que ya está ahí y mejórenlo, ¿no? No inventen la rueda, sino hagan algo innovador. Sí. Una persona y digamos yo, invente un foco LED que todavía no existe, pon tú, y yo lo patente aquí en México, me tengo una incubadora y todo eso. Una persona de Estados Unidos ve mi producto y lo quiere copiar, ¿lo puede hacer entonces y no le puedo decir nada? Las patentes dijimos que tenían 3 requisitos. ¿Cuáles eran? Nuevo, con aplicación industrial y no obvio. El concepto de novedad, si tú creaste tu producto y fuiste y lo presentaste en el INPI, a partir de esa fecha ya tienes protección, porque ya hay un papel y una oficina de patentes a nivel nacional que dice que desde ese día tú ya tienes ese derecho, ¿de acuerdo? Claro, tienes que esperar a ver que te otorguen el título, porque es un proceso que tarda, no es en automático, como generalmente en derecho de autor, no hay un proceso de revisión. Pero depende mucho del tiempo. Si tú empiezas a divulgar tu idea y te vas a Estados Unidos y alguien la conoce o se da cuenta, pueden pasar 2 cosas. Una, que la empiece a producir. 2, que la presente como patente él. Ahí todavía tienes la oportunidad de decir, oye, no, esa era mi idea y la materializo, porque nada más la pura idea de platicarla es muy difícil de demostrar, ¿no? Entonces la recomendación es que sí se pueden proteger las ideas siempre y cuando las materialicen y las escriban y las protejan como secretos o tomen en cuenta, pero si van a ir a contarle a todo el mundo, ¿cómo vas a saber en qué momento se dio cuenta o cómo vas a demostrar que era tuya? ¿Sí? Entonces la recomendación es que en el momento que tengas algo que le veas cara de proceso o de producto, que digas esto puede ser patentable o esto puede ser registrable, lo registres, ¿sí? En ese momento tú ya tienes protección. Tienes 12 meses para ir a Estados Unidos y presentar tu solicitud nacional, o hay un trámite que se llama
Solicitud Internacional o PCT, Patent Cooperation Treaty, que es un acuerdo que se pusieron de acuerdo todos los países y dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar esta novedad y darle prioridad y te voy a esperar para que tú decidas si vas a proteger o no? Y son 30 meses. Entonces, si tú hoy vas al INPI y presentas tu solicitud, tienes un año para ir a Estados Unidos o cualquier otro país o para iniciar este trámite. Y eso te va a dar 30 meses para que tú continúes los trámites en cada país. Es un proceso largo y un poco complicado, pero quería platicárselos para que supieran en dónde se están metiendo, ¿no? Porque así como vimos el juego de póker, ni modo que se pongan a jugar este juego sin saber las reglas, ¿de acuerdo? Entonces, al menos que se lleven la idea general de que si yo tengo una idea de un producto o un proceso y voy al INPI, presento mi solicitud, en ese momento ya estoy protegido. Si alguien me empieza a copiar en Estados Unidos y yo estoy en ese periodo de tiempo, yo puedo reclamar y decir, eso es mío. Si pasa ese periodo de tiempo de 12 meses y yo no presento la solicitud en Estados Unidos, entonces queda libre en Estados Unidos y en todos los demás países donde yo no proteja. ¿Sí? Es un concepto de territorialidad, se llama. Por ejemplo, en Brasil no respetan las patentes del SIDA. ¿Por qué? Porque ni en Brasil ni en África, porque la cantidad de personas enfermas es tal que el gobierno no tiene suficiente dinero para pagar los precios de los medicamentos que son innovadores de SIDA. Entonces ahí, por ley, ellos dijeron, yo no voy a respetar las patentes del SIDA y no me importa. Por ejemplo, en México no se protegen los métodos quirúrgicos, que es como el procedimiento para operarte. Pues porque si alguien se está muriendo, ¿cómo le vas a decir al médico? No puedes hacer corta aquí, no. En Estados Unidos sí, porque su ley sí los permite. Entonces, cada país es diferente, por lo tanto, las patentes varían en cada país, ¿sí? El que yo tenga algo aquí no significa que me van a dar la protección allá si no hago todo el trámite correspondiente. Entonces, es importante hablar correctamente y entender que las patentes duran un tiempo largo para su revisión porque hacen todo un análisis para determinar si son nuevas o no. Sí. Ahí estamos cayendo quizás en la parte de derecho de autor, porque son creaciones, obras artísticas, literarias, musicales. En la parte de tecnología, sí puede haber como tecnologías disruptivas que se llaman, ¿no? Como por ejemplo el iPod, antes la tecnología anterior era el CD, ¿no? Pero alguien logró transformar la información de la música a ceros y unos, eso se llama proceso para hacer MP3 y meterlo en computadoras y en memorias y demás. Entonces, ahora hay muchas tecnologías, por ejemplo, hay muchas tecnologías que utilizan el sistema MP3, ¿de acuerdo? O MP4 y así. Y hay marcas, por ejemplo, el iPod es una marca que se hizo muy famosa, pero ya había otras tecnologías. Entonces, hay como etapas en donde se va haciendo uniforme el desarrollo y entonces nada más hay mejoras incrementales, ¿sí? Pero yo creo que ese cambio sería una innovación disruptiva. Mejoras incrementales es como mejorar un pedacito, no necesariamente porque puede ser algo mejorado, como dice la palabra, copiar sería idéntico o igual, sino tiene algo que le da una ventaja. Exacto. Exactamente. Exacto, nada más le cambian un poquito. O como en los productos, si llega al mercado y se comercializa y se aplica, sí se le puede llamar innovación. Acuérdate que la clave para innovación es que llegue al mercado, porque puede haber un montón de ideas maravillosas, pero que en realidad pues no llegan, no se aplican, no se comercializan y se quedan ahí
en los laboratorios de las empresas o en las ideas de las personas, pero no se aplican. Y, por ejemplo, el mismo iPhone, el último que salió, hay muchas quejas que dicen, pues es que no tiene a lo mejor tiene algo, ay sí, poquito, pero realmente no cambió mucho. Pues ¿para qué? Pues que si tenían las patentes todavía vigentes, si tienen el mercado cautivo y tienen una marca posicionada, no necesitaban gastar mucho. En cambio, Android y Samsung, que les interesa ganar mercado, sí hicieron el tamaño de la pantalla y muchas innovaciones que le están dando vuelta a esas patentes para ofrecer algo mejor. Sí. La información de las patentes es pública y gratuita, está en internet, puedes meterte a las bases de datos del INPI, es impi.gov.mx, o las bases de datos de patentes. Si ponen Google Patents, les salen y es muy fácil buscar ahí porque no tienen que entrar. La página de patentes de Estados Unidos es la uspto.gov con B chiquita y está ahí, entonces puedes ver cómo se hizo el iPod, puedes ver todos los software que tienen ahí, puedes ver las patentes, toda la parte de electrónica, de hardware, ahí está la información. Esa es información pública y precisamente para eso se inventaron las patentes, para que sean públicas. Por eso les digo, no inventen lo que ya está inventado, vean qué está, métanse y vean las patentes de Apple, vean las patentes de Microsoft y mejórenlas, pueden hacer algo mucho mejor, tomen lo que está ahí ya y pueden empezar de lo que ya existe. Eso es permitido. Lo que no puedes hacer es utilizar una patente mientras está en el periodo de los 20 años, porque ahí sí estarías invadiendo derechos. Pero cuando se acaba esa patente, ya lo puedes copiar. ¿Clonar en qué sentido? O sea, ¿en qué industria? Biológicamente, sí, porque también hay clones de equipos, ¿no? Si algo está protegido, si la tecnología está protegida y yo la replico sin autorización, eso no se puede. Ajá. Una patente, ¿qué es? Es un papel que te dice que tú eres dueño de esa tecnología y lo puedes usar en exclusiva, ¿sí? Es como un título de un departamento. Tú puedes venderlo, puedes rentarlo, pero va a ser tuyo y tienes una escritura que dice que es tuyo y demás. Igual es una patente, lo que pasa es que las patentes nada más duran 20 años. Pero así como un terreno tiene escrituras y dice el terreno de tal latitud, de no sé qué, delimitación, y llega hasta el río, igualito es una patente. Yo tengo protegido este pedazo de la tecnología, ¿no? Por 20 años. Una vez que se acaba, ya todos la pueden utilizar, como una compensación de que les dieron 20 años de exclusividad. Exactamente, en un solo producto. Puede ser que todavía estén patentados, pero ellos se pusieron de acuerdo y se dieron permiso mutuamente de usarlas, todos ganan. Eso es innovación abierta. Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que cada país tiene su ley, ¿de acuerdo? De todas las cosas, desde la ley penal, desde la que sea, ley de patentes, ley de marcas, ley de derechos de autor. En internet, cuando pones ahí, te da como la sensación de que no hay un país, pero sí aplica la ley de donde esté la empresa que tiene su vida, le aplican la ley de Estados Unidos, o si tiene sucursales en tal país, o si tiene usuarios en tal país. Por ejemplo, Japón es el país que tiene el nivel más exigente de cuestiones de propiedad intelectual en internet. Entonces, si en alguna universidad japonesa te agarran entrando a un sitio web o bajando películas pirata o algo, te sacan de la universidad, aunque sea un sitio web de la Conchinchina o de donde sea, porque el concepto de propiedad intelectual se debe respetar en cada país. Ahora, ¿qué pasa en esos sitios? Y bueno, todo este lío.
Ujú. Sí. Exacto, porque ahí depende de cada cosa y hay que hacer el análisis, dónde está el servidor, dónde está registrada la empresa, por ejemplo, que tienen sucursales y depende de cada caso, ¿no? Pero la cuestión está de limitar o tener acceso a las obras sin control, digamos, es lo mismo que una biblioteca. Cuando empezó una biblioteca y empezó las fotocopiadoras, todo el mundo decía, no, ¿cómo vas a fotocopiar? O cuando los CDs se hicieron de acceso, antes no había manera de tener quemadores, uno no tenía acceso, pero se libera esa tecnología y tú la puedes reproducir. Ahora, si tú haces una canción y la subes y te la empiezan a copiar sin tu permiso, ¿no te molesta? Tú decides si a lo mejor no cobras, ¿no? O sí cobras, pero el que te la roben sin tu permiso, pues no se vale. Eso es lo que se pide que se respete. Aunque sea internet, eso no significa que está libre y todo el mundo se puede copiar todo, porque si tú diseñas un logotipo o algo y lo subes ahí, ¿por qué eso no significa que otros se lo pueden copiar sin tu permiso? Claro. Ahí, claro, lo que pasa es que ahí ya hay otras leyes, ¿no? La ley de acceso a la información, ley de transparencia, la cuestión que tiene que ver con publicaciones y noticias. Entonces, creo que hay que analizar cada caso y hay leyes en digamos, que no se utilizaban en Internet que aplican para eso. En algunas cosas sí hace falta pulir las leyes. Ujú. Pero creo que al fin de cuentas sí se puede, como preguntarte, bueno, ¿de quién es esto? Como el sentido común, ¿no? Y te estás robando algo que pues no era tuyo, estaba ahí. Si tienes diferenciado ahí, entonces te dicen, esto que tiene derecho de autor, tú lo puedes comprar por tanto, pero esto es dominio público, tú lo puedes bajar. O sea, las situaciones que hay, yo creo que las leyes de Estados Unidos no están a la par, y también las mexicanas no están a la par de la innovación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Sí, y creo que las leyes, como ustedes bien se han dado cuenta, siempre van después de la tecnología. La tecnología primero se inventa y después ahí van corriendo los abogados, que no me oigan, a acomodar las leyes para regular cosas que antes no existían, ¿no? Entonces es un proceso de evolución, pero creo que sí se tienen que respetar los derechos de los demás, ¿no? Como base, como esencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué horas son? Bueno, creo que ya se acabó mi tiempo. ¿Y qué más traía aquí? Bueno, de los estados, la parte de que no es lo mismo que tengas una solicitud a un título. Y, bueno, un ejemplo de una patente muy famosa que generó muchas ventas, el Gatorade, se inventó en la Universidad de Florida, se lo licenciaron a Quaker y la universidad recibió el 1% de las ventas netas a nivel mundial, mientras Gatorade tuvo la patente. Ya se acabó la patente de Gatorade, entonces fue cuando empezó Jumex Export y la de Coca, bueno, de diferentes, ¿no? Ajá, entonces, pues este es un ejemplo que me gusta mucho porque demuestra como algo que ustedes pueden inventar, incluso en una universidad, pues puede convertirse en un producto famoso y recibir regalías si lo protegen correctamente, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual también es algo que evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del iPod, que empezó de esta manera y fue evolucionando hasta tener ya videos y aplicaciones digitales, antes eran mecánicas las piezas. Y de manera que ahora, si ustedes ven este cuadrito con estos círculos, ya lo identifican con un producto, que a lo mejor hace muchos años eso no era una marca y ahorita puede ser una marca, ¿no? Entonces se van combinando las figuras de diseño, de software, de tecnología, hasta hacer un producto diferenciado como una marca. Los modelos de utilidad, los diseños también protegen las formas, la denominación de origen ya vimos el tequila. Y bueno, quiero cerrar diciéndoles que la propiedad intelectual es una herramienta estratégica para innovar. Entonces, utilícenla a su favor, no en su contra, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que quiero que se lleven. Y cualquier duda que tengan de patentes y marcas, pues ya tienen
les paso unos de estos para que los repartan. Tienen nuestros datos, nuestros correos electrónicos y cualquier duda con confianza nos pueden consultar. Mi compañero Jorge Caballero es el responsable de patentes, 8 años trabajando en el INPI. Tenemos otros 2 abogados expertos en marcas, en nombres de dominio, en registro de diseños y patentes, así que pues cualquier información estamos a sus órdenes y muchas gracias a Telmex Hub por habernos invitado. Y gracias, Carla.